¿Qué tal? Muy buenas noches. Viendo el programa, excelente como siempre, de Alejandro Berkovich, me preguntaba cómo es posible toda esta estafa de los sectores económicos concentrados. Porque tienen el apoyo, el respaldo, el amparo de los sectores mediáticos concentrados. Nosotros vamos a dar nuestra batalla de todas las semanas. Vamos a tratar de mostrarles a ustedes cuáles son las mentiras que se dijeron en apenas una semana. Tenemos algunos informes que son cautivantes desde el punto de vista periodístico, pero también demostrativos de qué es lo que está ocurriendo en la Argentina desde hace unos cuantos años. Este fin de semana, para dar un ejemplo que simplemente abre el juego de nuestra batalla cultural, el diario Clarín publicó el fin de semana como título de tapa nuevamente la muerte de Nisman. Por supuesto, aludiendo a que se trató de un asesinato. Por enésima vez pusieron de pie al suicidado para dar a entender que lo habían matado. Esta es la nueva mentira. Después del libro de Pablo Dugan, después de la serie de Netflix, uno pensaba que ya no tendrían fuerza para volver, pero son como una guerrilla. Ellos hablan del periodismo de guerra. Aquí está, investigan a 89 espías que estuvieron activos el día en que murió Nisman, seguramente cómplices, ¿verdad?, de lo que ocurría. Además venía un buque, contó Carrió, con 100 iraníes dispuestos a festejar la muerte de Nisman. 100 iraníes, 89, podemos decir, 100 espías, todos los integrantes del gobierno, y teníamos unas 200 personas que estaban al tanto de que iban a matar ese día a Nisman. Por supuesto, después tuvieron que decir que había un chino que se hizo responsable de la muerte, ¿se acuerdan del chino? Los primeros días. Después que había un pasadizo secreto por donde podría haber pasado el chino. Porque en Le Parc son tan gauchitos que tienen una comunicación, los vecinos, que nadie conoce, para ir de pronto a pedir si alguien se queda sin azúcar. Me da un poquito de azúcar y se vuelve a su departamento. Pasadizos secretos. Inventaron cualquier cosa, pero además dijeron unas 70, 75 mentiras, de las cuales nosotros, ante este retorno de Nisman, otra vez asesinado, queremos recordarles, porque nos parece que vale la pena. Esta es la violencia mediática a la que estamos sometidos. Vamos a ir a la primera de las mentiras que dijeron. La dijo en realidad Sandra Arroyo Salgado, siempre con el impacto mediático de por medio. Recuerde esto. La 100 es arriba de la oreja y detrás de esta y de atrás hacia adelante. El impacto de bala venía de atrás hacia adelante. Detrás de la oreja. Detrás de la oreja. Esta es una radiografía tomada desde el lado izquierdo. La dirección fue recta de un lado hacia el otro, ligeramente de adelante hacia atrás y ligeramente de abajo hacia arriba. La mentira consistía en decir que la bala había entrado por acá. Lo decía la exmujer de Nisman, necesitada de que se tratase de un asesinato, porque si fue un suicidio, posiblemente ella, que ya se retiró de la querella, bochornosamente, ya no tiene nada que ver, ella podía ser, de alguna manera, responsable de las muchas cosas que le estaban pasando a Nisman, por lo menos de alguna, el aspecto familiar, que era un desastre para Nisman, en las cosas terribles que esa mujer le había dicho el día que finalmente Nisman se suicidó. Esa mentira, por supuesto, queda claramente demostrada en las imágenes. La bala entró por donde efectivamente un suicida se pega un tiro. La otra mentira tenía que ver con las huellas. Acuérdese de esto. No tenía restos de disparo ni en la mano izquierda ni en la mano derecha. Que me vengan a explicar cómo se disparó. La prueba científica que tiene que ver con las muestras tomadas de la mano de Nisman, que fueron analizadas en 2 oportunidades y el resultado fue que en las muestras tomadas no había rastros de pólvora. Es decir, que Nisman no se habría disparado o habría usado guantes, es la única conclusión que cabe. Sí lo sabía, y lo saben, pero la otra posibilidad era que ese día hubiera estado jugando con fuegos artificiales Nisman, pero no hay ningún elemento que lleve a pensar a eso. Otra de las mentiras fue inventada en título de tapa por el diario Clarín. El disparo había sido a 15 centímetros. Nadie se suicida como tirando un córner, ¿verdad? Entonces, si el revólver estaba a 15 centímetros, era imposible que Nisman se suicidara de esta manera. No.
Lo que pasó fue que había una persona que lo mató con el revólver a 15 centímetros. Lo dijeron, después fue desmentido, pero 2 o 3 días después que ya se sabía la verdad, la señora de los almuerzos insistió en que había 15 centímetros entre la pistola y la cara, el rostro de Nisman. Que a 15 centímetros ¿no? fue disparado el balazo, el tiro. 15 a 20 centímetros. 15 centímetros de la cabeza. Es una mentira tras otra. Una mentira tras otra. De las que más impactaron fue cuando empezaron a decir que la puerta estaba abierta. Porque claro, es un asesinato difícil de explicar. Gendarmería dice que había 2 personas adentro, que consiguieron salir como si fueran artistas de Cirque du Soleil por una rendija de 5 centímetros, que la madre, antes que nadie, apreció que había en esa puerta apenas entreabierta por el golpazo que se da el cuerpo suicidado de Nisman contra la puerta y prácticamente la cierra. Salieron, es un milagro. Segundo milagro fue que abandonaron el departamento y algo que no inventó ni Hollywood, consiguieron poner la llave otra vez por dentro. No se sabe cómo pudieron maniobrar. A lo mejor con una piolita por arriba y algo, no sé. Es muy difícil, por eso no se le ocurrió a la gente de Hollywood. Inventaron que la puerta estaba abierta, o sea que los asesinos salieron por una rendija de 5 centímetros, fueron a la puerta, la dejaron cerrada por dentro, abandonaron el edificio entre decenas de cámaras que no los captaron, salieron del predio del edificio Le Parc, también entre muchísimas cámaras que tampoco los vieron, y salieron de Puerto Madero sin que nadie jamás los viese. Todo esto mientras 89 espías, dice ahora Clarín, conversaban entre ellos, evidentemente muy metidos en el crimen, y llegaban los iraníes que señala Carrió para celebrar que lo habían asesinado a Nisman. Escuché lo de la puerta que estaba abierta. Recién con la declaración del cerrajero, que yo creo que casi toda la gente que está siguiendo el tema ya sabe que declaró que la puerta no estaba cerrada al lado de adentro, como había dicho Bernie, que había una segunda puerta que estaba abierta y ahora además se conoce que había un tercer acceso. Bueno, la puerta por supuesto estaba cerrada, tuvo que ir a un cerrajero, la madre no podía abrir, la segunda llave de abajo, tuvo que ir a buscar un cerrajero, vino el cerrajero. Para un profesional es sencillo, para mí no, para usted tampoco, pero un cerrajero vive de eso y consiguió maniobrar de tal manera que la llave que estaba dentro se cayó y después pudo abrir la puerta. De ahí sacaron la mentira de que la puerta estaba abierta. Cuando es necesario mentir de esta manera es porque no hay una sola verdad para que puedan confesar, pero lo grave, lo tremendo es que quienes inventaron un asesinato donde había un suicidio son capaces de cualquier cosa después, y lo han sido permanentemente, porque todo empezó, recordemos, con la denuncia de Nisman, el famoso memorándum. Robert Noble, el hombre de Interpol, ha dicho 1000 veces hasta el cansancio, lo dijo en el primer momento, se lo dijo a Timmerman cuando salió públicamente Héctor Timmerman a decir la verdad, que no se había pedido para nada el levantamiento de las alertas rojas. Dale con eso siempre que las alertas rojas, la DAIA, tan inapropiadamente también se metió en el tema como denunciante. Ahora pasa una cosa rara. La gente de Interpol dice, queremos responder nosotros, no a título personal Robert Noble. Qué raro, ¿no? La embajada que anda dando vueltas muy feo porque el representante del gobierno de Estados Unidos es de Trump. Imagínense, la misma catadura moral del presidente de los Estados Unidos. Interpol está muy referida, por supuesto, centralmente, aunque esté en Lyon, la casa madre, a lo que Estados Unidos digite. ¿Qué quiere hacer la Interpol? Robert Noble, por las dudas, sacó este tuit, muy, pero muy importante, como para desvanecer las expectativas que inmediatamente Clarín, La Nación, pusieron en marcha aquí cuando Interpol dijo queremos responder nosotros. Acérquense a la traducción. Interpol, dice Robert Noble, sabe que la respuesta a esta pregunta es un no claro e inequívoco, por lo que se debe poner esta información a disposición de la Corte Argentina directamente o a través de su exsecretario general Ronald Noble. Lo dice Ronald Noble, es decir, me tienen que llamar a mí. Yo soy el que tiene que hablar, yo soy el que sé cómo fueron las cosas. ¿Qué quiere dibujar Interpol? Bueno, ese es el próximo capítulo. Nosotros nos vamos a poner en marcha, ya viene el profe, ya viene Sofi Caram, ya viene Fernando Borroni, para que juntos en la mesa demos nuestra batalla cultural. Bienvenidos. El problema más grave de la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner.
Todos hablan para Cristina. Digo que en este punto hablan para Cristina. Exactamente, sí, para mí es eso, ¿eh? Para mí es exactamente la eso, verdad, no somos grandes 45 millones de personas para estar dependiendo todo el tiempo de una... ¿Cuál es el poder que tiene Cristina sobre esta gente? Que ganó las elecciones, Waldo. ¿Cuál es el poder que tiene Cristina sobre esta gente? Que ganó las elecciones, Waldo. La usina generadora de desconfianza es Cristina. Cristina es un emblema mundial de la mentira y del populismo autoritario. Cristina es un emblema mundial de la mentira y del populismo autoritario. Pañi especula con la posibilidad de un fin anticipado del gobierno de Fernández. Cristina tiene un poco esa fantasía, que Massa se haga cargo de la jefatura de gabinete. Claro, si Massa se hace cargo de la jefatura de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién sería? Máximo Kirchner. ¿Y tendríamos a Máximo Kirchner en la línea sucesoria? ¿Y si viene una catástrofe? ¿Máximo Kirchner sería presidente? Yo creo que hay un sector que está pensando en esa posibilidad. Avanzando un poco más en el rumor febril, digo siempre y aclaro, ¿no? Y de fin de semana. Sería un atajo fenomenal a lo que se propone Cristina Kirchner, que es máximo 2023. ¿Más al gobierno? ¿Máximo Kirchner al poder? Que piensa que cuanto peor, mejor. Siempre volvemos a los 70 como argentinos. Sí, además mientras esté el peronismo y la influencia de Cristina y la Cámpora, los 70 es el tema. Bueno. La Argentina, insisto, no tiene proyecto épico. No hay. Desgraciadamente uno tiene que reconocer que en la época de los militares te podías comprar un departamento más fácil que ahora. Desgraciadamente uno tiene que reconocer que en la época de los militares te podías comprar un departamento más fácil que ahora. Por un lado te cortaban el pelo en las comisarías y por el otro lado había como ciertas ventajas operativas. Un agente del Cuerpo de Carabineros lanzó al río Mapocho a un menor de 16 años. Las imágenes de una cámara de seguridad emplazada en el lugar confirman la implicación de al menos un uniformado. Argentina, despertate. Hay mucha gente que se está despertando. Por suerte, sin violencia. Está siendo demasiado mansa la Argentina para lo que está pasando. Está siendo demasiado mansa la Argentina para lo que está pasando. La presentación de los integrantes de la mesa. Sofía Caram, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo, ¿qué tal? Buenas noches para todo el mundo. Y si le sumamos a todo esto, a la agenda de la semana, lo que ha pasado con el Poder Judicial y con la justicia en la Argentina, ni te cuento. En un ratito nada más novedades en la causa de espionaje ilegal, declaró hoy Darío Nieto. Y por supuesto nos vamos a estar metiendo con la causa de las fotocopias de los cuadernos porque hay más novedades sobre la falta de los registros allí. El saludo del profe Romero. ¿Cómo va, profe? ¿Cómo lo trata la vida? Muy bien, ¿qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? Pues es que me escuchaba atentamente el informe. Me llamó la atención, lo que más me llamó la atención fue lo de Chiche Helblum, diciendo que en la dictadura era más fácil que ahora comprarse un departamento. Dice, te llevan a la comisaría y te cortaban el pelo, pero bueno, había más facilidades que ahora. La verdad que la dictadura fue mucho peor que eso, ¿no? 30.000 detenidos desaparecidos, exilios, asesinatos. Hubo otra cosa distinta de la que tratan ahora de alivianar. Y después, evidentemente, están muy molestos con que gobierne una coalición, que tiene distintas miradas sobre algunas cosas, pero es una coalición de gobierno que es el Frente de Todos y Todas. Están molestos, están preocupados. Sí, y que esa es también un poco la dificultad y el desafío que se tiene dentro de una coalición en la cual hay matices y a veces posiciones bastante disímiles y sin embargo están haciendo un gran esfuerzo por permanecer juntos. El saludo ahora para Fernando Borroni. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Alguien se puede creer en serio lo del autogolpe de Cristina que le va a dar un golpe a Alberto para que gobierne Máximo? Bueno, quizás alguien sí se lo pueda creer y es la gente. Vieron que todo el mundo habla de la gente piensa, la gente quiere, la gente opina. Bueno, ¿qué será esto de la gente? A lo mejor podemos, qué sé yo, reflexionar entre nosotros, a ver, y llegar a alguna conclusión.
aparte es bastante ridículo, porque la verdad es que Máximo no está en la línea de sucesión, digamos. Es una construcción que hacen, solamente la pueden decir porque nadie cuestiona, nadie pregunta, nadie repregunta. En las mesas dicen cualquier barbaridad y todos dicen sí, claro, y a partir de ahí construyen. Pero la verdad es que no está en la línea de sucesión. Lo que hay es un gobierno de coalición donde está Alberto de presidente, Cristina presidenta del Senado, Massa es el presidente de la Cámara de Diputados y Máximo es el presidente del bloque. Nada más. No está en la línea de sucesión. No, y hay además... Rosenkranz está antes, perdón. Bueno. Claro. Sí. Rosenkranz estaría antes que Máximo. Igual ahí yo no creo ni en esta teoría del autogolpe, Sí, claro. ni tampoco creo en que haya algún sector de la derecha que esté preparando un golpe de Estado en la Argentina. Digo, me parece que ahí es donde todos debemos Bueno, eso te lo bajar un discuto poco un No, la no lo lista. preparan, lo dejan que se cocine, dejaron a fuego lento, ¿no? Claro. Bueno, obviamente que son más desestabilizadores y que hay un objetivo de volver al poder y que por supuesto esas son las armas que tienen. Pero sí me parece que, bueno, muchas veces el ladrón cree que todos son de su condición. Pero claro, si el gobierno anterior diciendo al ladrón, vieron eso de uno roba y sale corriendo a otra persona y grita al ladrón, y eso mientras tanto se quedaron absolutamente con todo. Ha sido una semana... Había una frase que era la gallina que cacarea es la que pone el huevo, ¿no? Claro. Bueno, siempre se dio esto en los 4 años de gobierno del PRO, que eligió el camino de robar dejando muchas huellas. Y ahora está preocupado, por eso es que en algún momento vamos a hablar de Brugli y Bertuzzi, porque los precisan. No por el tema Cristina, que nunca va a pasar por allí, ya pasó. No tiene nada que ver con Brugli y Bertuzzi. Los que sí pueden tener con esa Cámara, donde quieren tener a Brugli y Bertuzzi, son los delincuentes que estuvieron gobernando hasta diciembre, encabezados por Mauricio Macri. Sí, me sumo a lo que planteaba Sofi. A ver, lo que está en juego es un golpe blando, lo que llamamos golpe blando, que es real, que es construir las condiciones para, digamos, los golpes militares al estilo que se dio en Bolivia, por suerte ya en la Argentina uno entiende que no se dan, pero sí, cuando vos tenés los medios de comunicación que generan los que generan, cuando tenés una oposición que te pone en discusión en el Congreso, cuando tenés la Corte Suprema de Justicia, que básicamente son los cadetes de Clarín, y al mismo tiempo tenés, por ejemplo, una foto de la Policía Armada frente a la Quinta de Olivos. Digo, al menos es para prestar atención, ¿no? No, bueno, y después el fogoneo. Fíjate lo que decía recién Majul en el informe. Decía, está demasiado mansa la gente para lo que está pasando. Está muy mansa, está muy mansa, está muy mansa. Insistía con eso. ¿Qué es lo contrario de eso? ¿Qué es lo que no sería cuando no está mansa? Pero los que ponen los títulos y los que fijan el camino, los periodistas puede ser que sigan ese rumbo, son los poderosísimos medios. Mire lo que pasó con Chile. También este fin de semana. Cómo anunciaron una noticia y cómo era en realidad. Ahí está un gendarme, un carabinero, tirando de un puente a un muchachito de 16 años en una protesta. Él sabe que lo están filmando, es imposible que no lo sepa y no le importa, porque ya salieron a defenderlo, porque no van a decir que el que eventualmente se descubra, si lo quieren descubrir, qué es, que va a tener protección. Esa era la corrida. Y en el medio del fastidio tomaron a un chico y lo empujaron para abajo del puente. ¿Cómo titulaban los diarios aquí, Clarín y Nación? Un joven cayó del puente. ¿A ustedes les parecen que ese es el título verdadero? Ahí está, video. Un joven cayó de un puente en medio de protestas en Chile e investigan a Carabineros. Pero el chico se cayó. Esta es la manera de vender un crimen intentado por un carabinero de la mejor manera. El chico se cayó. Bueno, es de la escuela de la crisis causó 2 nuevas muertes, ¿no? De Clarín. Exactamente. El asesinato de Maximiliano Costecchi y Santillán, cuando el diario Clarín tenía las fotos de la secuencia donde se veía al policía Franchiotti disparándoles a ellos y decidieron poner la crisis causó 2 nuevas muertes. Para colmo está sucediendo algo que enseguida va a desarrollar Sofía Caram con las causas que se caen a pedazos, que directamente no se pueden sostener. La de Cuadernos, por un lado, y lo que sucede con los espías, por el otro. Hoy hay información importante porque declaró Nieto. Y todo esto les genera la necesidad de inventar otras cosas para que pensemos, Sofía, por otros caminos en la realidad y no por el de la verdadera información. Bueno, y en ese marco, Víctor Hugo hoy declaró en indagatoria, a pesar de que tuvo varios intentos por evitar esta instancia, Darío Nieto, el secretario,
actual hombre de confianza de Mauricio Macri, el expresidente de la Nación. En un ejercicio de defensa de 28 minutos hizo una exposición. Él mismo grabó la exposición que hizo. Por la pandemia, las audiencias y las declaraciones indagatorias se están llevando adelante de manera remota. Y él mismo después en sus redes sociales viralizó su declaración, su ejercicio de defensa. Lo miramos. Trabajo con el expresidente Mauricio Macri. De diciembre de 2015 a diciembre de 2019 fui secretario privado del presidente Mauricio Macri, y de febrero de 2017 a diciembre de 2019 fui subsecretario de Asuntos Presidenciales de la Presidencia de la Nación. Jamás Susana Martinengo me dio ningún informe de inteligencia, que no conozco a ninguno de los espías imputados en la causa, que nunca supe de estas supuestas reuniones en Casa Rosada entre Martinengo y los espías, y que nunca Mauricio Macri me pidió ningún tipo de informe de inteligencia. Como decía, no era de confianza, yo hablaría con ella una vez cada 2 meses, algo por el estilo. Era una persona más de los 125 empleados. A ustedes, que son la justicia, que sean justos e imparciales. No les pido más que eso realmente, porque sepan que la estoy pasando muy mal con esto, que mi familia está mal, que mis amigos están mal, que me estoy comiendo un garrón enorme por algo que no tengo nada que ver. Ese es mi único pedido, y que la verdad se sepa lo antes posible. Pero él se pone en ese lugar, Sofía, el de defender a Macri, para que la cosa no llegue a Macri, él queda expuesto, porque si simplemente pasa a la máxima autoridad que estaba detrás de todo esto, él por lo menos podría arguir que se trata de un trabajo que él hacía, que le pedían que hiciera esas cosas y bueno, las cumplía. No sería el directo responsable, sino sería Macri, pero si él lo quiere cubrir a Macri, es él el que se coloca lamentablemente en esa posición. Una suerte de cortafuego, ¿no?, en la causa. A ver, hay un punto débil por lo menos que los investigadores creen que hay en la indagatoria de Nieto en el ejercicio de defensa del día de hoy, y tiene que ver con que no respondió, aparte al no aceptar responder preguntas, no se lo pudo indicar sobre esto, sobre la investigación ilegal, el espionaje ilegal a la comunidad mapuche, y sobre las tareas de espionaje a las movilizaciones que se estaban preparando en contra de la modificación de las jubilaciones, de la movilidad jubilatoria en aquel diciembre, ¿te acordás?, en el Congreso, que generó esas movilizaciones y esa represión por parte del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, ¿cuál fue la actitud de los medios de comunicación con este tema? ¿Tratar de investigar? ¿Cuánto demoraron en dar la primera información sobre el espionaje? Meses. Mucho. No querían de ninguna manera tratarlo. ¿Cuándo empezaron a hacerlo? Cuando les pudieron inventar la operación PUF, urdida por Carrió. Y con eso nos tuvieron un año, hasta que alguien dijo, un juez, nada menos, que acá no hay absolutamente nada, porque nada había en lo de la operación PUF. Era un invento, pero lo sostuvieron con los medios de la comunicación. Dijeron 1000 veces, operación PUF, 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 PUF. Y así nos tuvieron durante todo ese tiempo. Esa era la participación de los medios. Para que no habláramos de la verdad, teníamos que hablar de la mentira, de una operación hecha por la gente que está cruelmente todavía presa del régimen anterior de Macri. Ellos habían armado todo, en connivencia con Ramos Padilla, con el señor Echeves, que había sido la primera víctima. Todo esto había sido armado en Ezeiza. Eso fue lo que nos dijeron durante un año Clarín y Nación. Cerrada por inexistencia de delito, pero además que se había basado y que se había nutrido esa denuncia de espionaje ilegal, justamente, y del alambrado que se había hecho dentro del penal de Ezeiza, que es el alambrado que hoy se está investigando justamente en la causa de Lomas de Zamora. Hay un punto clave también, Víctor Hugo, en la indagatoria de Nieto, y tiene que ver con su celular, su segundo celular. El misterio del celular de Nieto que no aparece. Bueno, él hoy explicó que era su celular laboral, que obviamente ahora los investigadores van a ver si lo encuentran en Casa Rosada o si lo encuentran en la órbita oficial. Él dice que lo devolvió cuando dejó el gobierno Mauricio Macri. Pero el problema no son los celulares de Nieto. Y si se borró o no se borró el celular de Nieto, él dice que no se cumplió con la cadena de custodia. Obviamente que esto también debe resguardarse y se tiene que investigar. Pero el problema para Nieto es el celular de Martinengo. Allí están las pruebas del nexo con los espías del Super Mario Bros. Sí, vos sabés que te iba a preguntar, Sofía, porque él en un momento dijo que en 2 años no había hablado, después dijo que cada 2 meses hablaba con Martinengo. Sí. Es raro, porque si hablaba,
hablaba, y si no hablaba, no hablaba. Las Bueno, dos cosas juntas es difícil. Incluso no solo por cuestiones laborales, sino por cuestiones personales. Hay en el teléfono de Susana Martinengo un saludo de fin de año y un saludo de, bueno, gracias por todo, cuando terminaba la gestión, y hasta un pedido de Martinengo a Darío Nieto para que interceda para conseguirle un trabajo en Vicente López después de que estaban dejando el poder. Sí, Martinengo es una especie de fantasma, la quisieron convertir en eso, nadie la conoce, nadie la vio jamás. Acá estuvo en C5N Pinedo diciendo, yo jamás la vi, ¿qué querés que haga? Le dijo al conductor, si yo no la vi, yo no la conozco, no la conoce Macri, no la conoce Nieto, no la conocen los espías, pero se sacaba fotografías con los espías que por otra parte se lucían en todos los lugares de la Casa Rosada tomándose fotos que además, como no eran estrictamente los grandes profesionales del espionaje, ellos mismos divulgaban y que en algún momento se podían encontrar. Y Martinengo dice, yo incluso tenía una amistad con algunos de los espías, Jorge el Turco Sáez, uno de los ejemplos. La diferencia en este caso por parte de Nieto es que él dijo que no conocía a los espías, que no tenía relación con los hombres imputados que forman el Super Mario Bros. Atención porque esto no termina aquí. El jueves declara Silvia Magdalani y el viernes Gustavo Arribas. Esa Argentina de espionaje, de entreguismo, de falta de soberanía, de dinero repatriado, no, en realidad no lo traían, anunciaban que lo tenían por el hermano, los amigos, etcétera, con el recurso de la reparación histórica a los jubilados, ese país en el que los científicos estaban desesperados desde el primer año. El primer comunicado de los científicos, Corm, Lipaenza, es de mediados del 2016, en pocos meses habían mostrado la hilacha. Ese país en el que las personas que tenían discapacidades no eran atendidas y tuvieron que hacer marchas. En este país hubo marchas de personas con discapacidad, 6 marchas porque no los atendían, porque le querían quitar los beneficios. Ese país era habitable. Ahora, este otro país, el de tratar de reconstruir la tierra arrasada que ellos dejaron, el que tiene que luchar contra un fantasma asesino que se llama coronavirus, con una deuda miserable, tremenda que dejaron ellos, que tiene que enfrentar a los deudores privados. Y ahora, al Fondo Monetario Internacional, este país, este de ahora, no es habitable, no es vivible. Es una Argentina desechable. Lo han dicho tantas, pero tantas veces, que alguno a lo mejor está convencido que efectivamente este es un país en el que no se puede vivir. Cada vez más son los argentinos que se quieren ir a Uruguay. Los argentinos que se quieren ir a Uruguay. Esto es importante decirle a la gente, no hay un éxodo masivo. Facundo Pastor, nuestro colega, en un tuit dijo que eran apenas 500 personas las que cambiaron de domicilio fiscal. No hay un éxodo masivo, son medios de comunicación que nos quieren hacer creer que los argentinos se quieren ir. Pero hay gente, jóvenes que se quieren ir del país. Es un país que se ha convertido para muchos invivible. Esta frase que la única salida es Ezeiza, que este país es inviable. Argentina es inviable. Es inviable. Es insostenible. La única salida es Ezeiza. La salida no es Ezeiza. Yo me rehúso a creer que un país con 5 premios Nobel, con 5 empresas unicornio, con la capacidad instalada que tenemos, es un país inviable. Porque la idea es, andate porque este país es una mierda. El macrismo, sobre todo uno lo veía en los discursos de Macri, se hacía análisis del lenguaje, siempre tiene esa idea de que el problema no es solo el Estado, sino también es la sociedad. Sí. También otras dudas las generamos como argentinos. Debemos madurar como sociedad. Debemos madurar como sociedad. ¿Ustedes creen que yo me voy a quedar todos los días en la Argentina si apesta? Somos el país que más veces ha mentido y engañado al resto. De alguna manera gobierna una sociedad que es atrasada, que se equivoca, que tiene hábitos populistas. Nos vamos de aquí a Dinamarca. ¿Cómo es vivir en Dinamarca? Se me pone la piel de gallina cuando viene mi hija y me dice, papá, ¿y Australia cómo es? Y España, digo, pero ¿qué estás pensando? Te juro que cuando salen estos temas en la radio, te llaman argentinos en Suecia, en Francia, en Estados Unidos, y dicen, ojo muchachos, que acá hay unos quilombos. Ahora el paraíso parece ser Uruguay. Estábamos hablando con 2 amigos en un bar en la vereda y le digo, ¿usted cree que en Uruguay cualquiera a esta hora se está tomando un cortadito con 2 facturas? 150 pesos uruguayos el café con medialunas. Esto es $3. Me pasa que es más barato en Buenos Aires, ¿eh?
Claro. Argentina es más barata en eso. Ni hablar de lo que cuesta un alquiler. Mirá, es lo más caro el alquiler de la vivienda, aproximadamente entre 400 y 500 dólares una vivienda de un dormitorio. Ah, sí, es caro. Sí. No vamos Uruguay. Quiero decir, si nosotros tres nos vamos a Uruguay, la pasamos mal. Uruguay está para Susana, el Negro Oro, el dueño del Mercado Libre y no sé, otro de estos famosos que se fue. Estoy en Uruguay. Aquel que le diga que realmente estamos a punto de ser Venezuela, le informo que no estamos a punto de ser Venezuela. Hoy somos Venezuela. Ya en algún sentido somos Venezuela. Estas voces son las que se necesitan para la Argentina. Estas voces son las que se necesitan para la Argentina. Mi idea es sacar una visa de Working Holidays para trabajar delivery o alguna otra cosa. ¿Pero acá de qué estás trabajando vos ahora? Acá soy gasista. Sí, ¿Y como gasista no te va bien? Sí, sí, me va bien. ¿Y como gasista no te va bien? Sí, sí, me va bien. No se puede vivir aquí, ¿verdad? No hay manera de encarar una vida en la que se le ofrezca a uno un buen trabajo, posibilidades para estudiar. En otros lados y en todos los sitios, no hay lugar del mundo al que no valga la pena ir para salir de la Argentina. Yo siento, Víctor Hugo, que nos están enloqueciendo. No era que la meritocracia, que si nos esforzábamos mucho íbamos a ser felices, que iba a estar todo bien. Ahora resulta que tampoco alcanza con hacer mérito, que nos tenemos que ir. De verdad es enloquecedor. Es enloquecedor. Vos sabés que estaba mirando los datos a propósito de Uruguay. Entonces consulté Migraciones. Migraciones, desde el 13 de marzo al 20 de septiembre, registró 25.765 egresos de Argentina hacia Uruguay. Y efectivamente, digo, porque estaba chequeando nota que habían salido en los diarios. Había salido en los diarios que se habían ido 25.000 argentinos a Uruguay. Yo pensé, efectivamente, como decía Beto Casera, pensé en Negro Oro, Susana Jiménez. Dije, bueno, algunos millonarios se podrán ir porque, bueno, la verdad que no necesitan trabajar, tienen fondos como para sobrevivir mientras buscan trabajo, etcétera. Ahora, se me ocurre después buscar la viceversa de eso, los ingresos de Uruguay hacia Argentina. ¿Con qué me encontré en el mismo periodo, 13 de marzo al 20 de septiembre, con 29.193 ingresos? O sea, efectivamente se habían ido 25.000, pero volvieron 29.000. Hay otra realidad. Era al revés. Hay otra más perturbadora todavía. ¿Saben cuánta gente hizo un cambio de vida, realmente de país, con la cuestión fiscal, etcétera, entre enero y septiembre? Piense usted por un instante, haga un cálculo. ¿Cuánta gente, de toda la que están diciendo que se quiere ir, verdaderamente se tomó el olivo? 504 personas. 504 personas, es decir, en 9 meses más o menos, se han ido 50 personas cada mes. Cambiaron verdaderamente de país, 504 personas. Ahora, yo creo que en algo, todos los que estaban ahí hablando, yo creo que en algo tienen razón. Este país es inviable, sí. Es inviable para el 40% de pobres que tenemos, que a esta gente no le interesa. Es inviable y es un país imposible para la niñez, cuyos menores de 14 años en su 56% es pobre. Y precisamente para todo ese pueblo, que es la mayoría, es inviable a partir de las políticas que se implementaron y que estos periodistas y esta gente defendía. Entonces, la verdad que claro, que hay una parte de la Argentina que nunca puede crecer, pero por un modelo no puede crecer. Esta gente puede salir en televisión, decir lo que dice y después irse a Uruguay o donde quiera. Ustedes vieron la cantidad de artículos de los diarios promocionando qué países quieren a los argentinos, en qué países les abren las puertas, a dónde es más fácil ir, dónde es conveniente. Era como una invitación, caramba, estamos diciendo que se van a ir, váyanse, aquí hay oportunidades en el mundo. Y lo cierto, lo cruel, es que esta vez no las hay. No hay una España floreciente del 2001, por ejemplo, a la que uno podía buscar una vía de escape. Y que acá en 2001, ¿se acuerdan las colas en las embajadas? Las colas que había en las embajadas, nosotros los cronistas íbamos con las cámaras, con los micrófonos, a entrevistar a la cantidad de gente que iba a hacer trámites para irse de la Argentina. Hoy eso no está pasando. Una de las cosas que decían era los argentinos que se van a radicar en Estados Unidos. ¿Saben qué fácil es radicarse en Estados Unidos hoy día? Vos llegás, decís... Sí, pero del lado de afuera del muro, no del lado de adentro. Claro. Pero además, mire, vengo no, me cansé de la Argentina, vengo a vivir en los Estados Unidos.
años, McDonald's. así que permiso y entrar. Ahora, más allá del deseo, ¿no? El deseo de cada uno. ¿Cuántas son las posibilidades reales de que alguien se vaya? Es como la discusión del dólar. El dólar ahorro. No podemos comprar dólares, había que rasgarse las vestiduras. Sí, sobre 45 millones que O el somos, 8% de la población compra dólares en la Argentina. Por tanto, esta es la misma lógica. Bueno, a ver, ¿cuántos pueden irse? Pagate el pasaje de avión en dólares, la estadía, las visas en el caso. Entonces digo, no deja de ser, me parece a mí, una discusión de un sector reducido, de una élite. Pero con mucho poder. Con mucho poder que logran que lo discutamos todos. La sociedad Mirá lo lo que discute. pasó con el dólar, que aquellos a los que se les paga el sueldo por parte del Estado no pueden comprar 200 dólares. Todo un lío. No les dejan comprar, no hay libertad para comprar 200 dólares. Bueno sería que un gobierno que está haciendo todo esto para cuidar los dólares le dé a la gente, el Estado, a la gente, el dinero suficiente para comprar 200 dólares. No, se lo da para que pare la olla, para que siga viviendo, para que no se lo lleve el tsunami que ha significado en nuestras vidas este tiempo de la pandemia. Pero también había polémica por eso. Caramba, no se pueden comprar 200 dólares por parte de aquellos a los cuales el Estado, para sostener el trabajo, para sostener a las empresas, les está pagando. Bueno, pero y en medio de esa discusión tenemos los índices de pobreza que también se conocieron esta semana y realmente es impactante. Y realmente hay un sector de la población que es la mayoría, que es la que no vive esta realidad y de la que no nos ocupamos y de la que no se ocupan los medios de comunicación. Es muy interesante observar. La pobreza aumentó 8 puntos. Sí. Desde septiembre del año pasado a septiembre de este año. Aumentó 5 puntos. 35, 5 a 40. Bien. ¿Cuánto había aumentado en las mismas fechas 2018-2019? 8 puntos. Quiere decir que la pobreza aumentó más en tiempos del neoliberalismo sin pandemia que ahora con pandemia. Natural que la gente iba a estar más pobre. Muchos perdieron el trabajo, por más que el Estado haya tratado de mantenerlos. El salario quizás no acompasó debidamente todo lo que de inflación, menor inflación que en otra época hubo. Pero la realidad es que se ha sostenido muy bien, bastante bien por lo menos a la gente. Después viene la otra discusión, ¿y cómo lo hacen? Como lo hacen en todos lados, como lo hace Estados Unidos, como lo está haciendo Francia. Todos están, cada uno emitiendo. Unos emiten euros, otros emiten dólares, aquí se emiten pesos. Porque si no, ¿cuál sería el camino? Decirle a la gente, se mueren de hambre, no van a comer. Este es un Estado que le está dando diariamente de comer a 11 millones de personas, que está sosteniendo el trabajo de millones de personas también. No puedo decir la cifra con exactitud, pero son millones. Es decir, está haciendo lo imposible para que las pymes no cierren, para que se sostengan. Y ya tenemos los primeros frutos. Es muy interesante. No va a aparecer ningún diario mañana diciendo, se vendieron más autos, se vendieron más motos, se vende más cemento. En la Argentina de hoy, esto está pasando. Estos son los datos de hoy. Se fabricaron 32.146 autos en lo que va del año. Muy buena cifra. Se vendieron 49% más de motos que en el mismo periodo del año pasado. Y se vendió cemento un 10% más que en el mismo mes del año pasado y un 13% respecto a agosto en el mes de septiembre. Ya están los primeros indicios. Y por supuesto que después de tocar fondo, a lo que le temen, y por eso quizás están apurados los desestabilizadores, el año 2021 va a ser favorable. El gobierno va a sacar muy buena nota el 2021, porque la pandemia habrá aflojado, o nos habremos acostumbrado, como nos han sometido ahora a que esto suceda. 14.000 contagios, casi 15.000 hoy, 400 personas murieron, y no parece que esté siendo interesante. Entonces nos van a habituar a convivir con todo esto. Y el país va a recuperar muchísimo de los números. Ya lo está haciendo en plena pandemia. Claro, Víctor, pero la gente quiere otra cosa. La gente pide otra cosa, ¿no? Los medios nos dicen que la gente está reclamando otro gobierno. Miren. Todo el mundo opina de que ella avanzó sobre Alberto Fernández, lo perjudicó a Alberto Fernández. Fíjate cómo caíste recién en la trampa. Dijiste, todo el mundo cree. No, todo el mundo no cree. No podés vos arrogarte que hablás por la gente. ¿Por qué no se solidarizan con la gente de una buena vez? Me pongo en el lugar de la gente, por eso la gente sale. Me parece que no están en la agenda de la gente. La gente cree que en este país no hay justicia. Entonces, eso es lo que le pasa a la gente. Claro. La gente de bien, por las dudas, va a tribunales. ¿Querés que te diga los temas que le preocupan a la gente, que yo hablo con la gente? ¿Vos te tomás el laburo de hablar con la gente? Una manera de hacer política que
a la que la gente le está diciendo que no. Por lo que la gente apostó a este cambio es porque quiere mejorar. Porque la gente ya lo estaba haciendo. Porque está pasando y la gente lo sabe. La gente salió a la calle, tal vez, bueno. no sé si la Corte, vamos a preguntárselo después a nuestro invitado, le tuvo un poco de miedo al pueblo. ¿Quién es la gente? ¿Quién será la gente? ¿De quiénes hablarán? A ver, hay una idea que podemos pensar. La gente es el sujeto social que los medios desean construir. Es su ciudadano ideal. No es el ciudadano ideal. Es aquel que dice lo que los medios le determinaron que debe decir, que piensa en el mismo sentido y que actúa en el mismo sentido. Me acuerdo de Eduardo Galeano, cuando decía que somos seres pensados, que somos seres hablados por los medios de comunicación. Bueno, esto es la gente. Pero de alguna manera también es un espacio de pertenencia, ¿no? Digo, bueno, cuando vos opinás lo que opina la mayoría a partir de lo que los medios te informaron, entonces vos formás parte de ese sector que es la gente. Es el producto terminado de los medios de comunicación. Y se me ocurre sintetizarlo en el Todos Somos. Vieron que hubo como 3 temporadas. La primera es una serie, Todos Somos Nisman. La segunda fue Todos Somos Vicentín. Ahora vendrá la tercera, Todos Somos Rosenkrantz, qué sé yo, ahora que se hizo la víctima. Ahora, lo concreto es que ese Todos Somos sintetiza a la gente. Vos sabés quién era Nisman como fiscal, qué investigó. Vos sabés los detalles que vos, Víctor Hugo, detallabas y analizabas al principio. No importa. Pero vos tenés que ser Nisman. Vos tenés que ser Vicentín. Sos un laburante que apenas llega a fin de mes, pero tenés que ser Vicentín. Porque si expropian Vicentín, después van a expropiar tu departamento. Entonces vos sos todo aquello que los medios dicen que debe ser. Eso es la gente. Lo que el maravilloso José Pablo Feynman, el filósofo José Pablo Feynman, alguna vez sintetizó en usted no es usted es un ente construido por los medios de comunicación. Bueno, eso es la gente, ¿no? La gente que además tiene una presencia muy fuerte en las redes sociales. Algo muy perturbador es que, además de la hegemonía de los medios que se quedaron con todo, robándoselo, particularmente el Grupo Clarín, es que eso se traslada también a las redes sociales. Comuna.net ha sacado un informe valiosísimo en el que determina, y de ahí viene lo de la gente de las redes, a eso se referirán, el 75% casi, 3 personas de cada 4 son opositoras al gobierno en las redes. Vos entrás a Twitter particularmente, que es la red de más opiniones, y sobre 4, 3 son opiniones negativas al gobierno. Esa es la gente que ellos creen que existe. Y eso está digitado, manejado por el poder económico igual al de los medios concentrados de comunicación, también concentrados en las redes sociales. Yo insisto en recordar, de todas maneras, lo dijimos acá la semana pasada, lo que fueron los festejos del Bicentenario. ¿Se acuerdan lo que fueron los festejos? Que de golpe esa gente, esa construcción que había en los medios de comunicación, ¿qué pasó? Cuando apareció en la calle era otra la gente, no era la gente que nos contaban en la tele. Ahí apareció una colega diciendo la gente de bien, la gente bien. Claro, ¿quién es la gente bien? La gente bien es la gente... que fue a tribunales, decía. La gente... es muy gracioso, porque han sustituido una palabra mucho más maravillosa que es pueblo. Claro. La diferencia es interesante. Cuando dicen la gente, ya sabemos de qué están hablando. Cuando decimos pueblo, también eso se entiende y es una ventaja que vamos a conservar siempre. Yo creo que la gran construcción de los medios de comunicación en estos días tiene que ver con hacer creer que la crisis económica es producto de la inaptitud o la corrupción del gobierno de Alberto Fernández. Y tratan de ocultar que en realidad hay una pandemia que condenó a un desastre económico a casi todo el mundo. Es la peor crisis económica de la historia de los Estados Unidos, de la historia de Gran Bretaña, de la historia de España, de la historia de Italia, de la historia de Brasil. Es la mayor caída económica que tienen registro. Pasa en todo el mundo, pero ellos no hablan de eso. ¿Cuál es el recurso? Entonces, no decirle a la gente lo que pasa en el mundo, no hablan de eso. Perdón. Esa es la gran victoria. Lo que yo quería agregar ahí, digamos, como corolario, es que yo creo y confío realmente, es que no sé si al nivel del Bicentenario, pero que se va a venir un nuevo evento, un nuevo momento, en donde ese cachetazo de realidad va a llegar. Que estamos en una pandemia, que estamos confinados, pero ese cachetazo de realidad, Víctor Hugo, va a llegar muy pronto. Leandro Santoro hace 2 o 3 días, en una discusión que tuvo con una señora Campagnoli en el Templo del Mal, ella decía, la gente está pidiendo que se queden los jueces.
¿Qué gente? Sacaron 500 personas, ponerle que fueran 5.000. Y Leandro Santoro dijo, ¿y si salimos nosotros? Es decir, si sale la gente de él, estuvo muy bien, porque ahí estaríamos hablando de millones de personas que son ¿Y capaces. qué debería hacer la Corte? Claro. ¿Qué debería hacer? Claro, si sale la gente entonces, hay más gente de un lado que de otro, la Corte dice, bueno, ¿cuántos tenemos acá? Hay 100.000 de aquel lado, 20.000 de acá, entonces esto está resuelto a favor de la gente que es mayoría. Déjame retomar la distinción que vos haces entre gente y pueblo, porque esta movilización de la que hablabas, Sofía, tiene que ver con el pueblo. Quizás hay una diferencia sustancial, que el pueblo tiene identidad política. La idea del pueblo tiene identidad política, hay convicción, hay idea de país y por eso se lucha. La idea de gente y la construcción de gente es una construcción mediática. Sí, gente, el vecino, la vecina, también el discurso político, El pueblo ¿no? tiene identidad política. Hay gente que está esperando al profe Romero. Mucha. Un pueblo en realidad, profe. Claro. Es innegable que hay una crisis económica en la Argentina. Decíamos, el gran truco es hacer creer que solo existe en la Argentina y es producto de la pandemia y de cómo enfrentar la pandemia. Ahora, ¿qué es lo que nos cuentan los diarios? ¿Qué le cuentan los diarios a la gente? Bueno, lo que tratan de construir es que hay una especie de éxodo. Hay una especie de éxodo. Fíjate, Infobae, éxodo sin frenos. La lista de las multinacionales que ya anunciaron que se van de la Argentina o mudan parte de sus negocios a la región, ponen acá Falabella, pero con esto nos encontramos hace 10 días. El jugo que le han sacado a Falabella. Y empezaron ahí, empezaron tanta publicidad. Tantos PNT. Y ahí empezó una construcción en todos los medios. Todos los días encontrábamos a todos esos señores que vimos antes diciendo se van todo el mundo. No solo se va la gente, sino también las empresas. No queda nadie, el último que apague la luz. Ahora, vamos a ver un poco más. Ahí Leandro me va a ayudar pasando las placas. Se fue Coca-Cola. Decía que se iban todos. Ahora, cuando nos empezaron a mostrar, a decir cuáles eran las que finalmente se iban, la verdad es que era mentira, era falso. Dijeron que era Coca-Cola, pero Coca-Cola no se iba finalmente. Coca-Cola no se va. Lo que dicen es que la reorganización refleja la pérdida de relevancia. Se reorganiza Coca-Cola, pero no se va de la Argentina como planteaban Infobae, Clarín, La Nación. A ver, vamos a ver otras noticias de lo que fue pasando en estos últimos 10 días. Todos se iban, Fernet Branca se iba, pero no se iba. Menos mal. No se fue. O sea que la Branca. bebida que mucha gente combina... con la Coca-Cola. Se salvó. Claro. Se salvó. Bueno. Nos queda la Coca y nos queda el Fernet, Víctor Hugo. Si no, ¿qué hacemos? Se acaba la Argentina, ahí sí que se acaba la Argentina. Se van al Fernet y la Coca y ya está. Apagamos la luz. Bueno, pero vamos a ver quién tampoco se mínimo va. los cordobeses se iban a Dinamarca, no sé. Mayoritariamente no se hacen cordobeses. Bueno, Walmart se sube a Carrefour y aclara que tampoco se va, porque habían dicho que se iba también Walmart, o sea, Coca-Cola, Fernet, Falabella, todos se iban de la Argentina. Era todo falso, toda mentira. En la Argentina, la construcción de las fake news son los grandes medios. No son las redes, no son Anónimos, no son pero Troll, no decime son que bots. Starbucks sí se fue. Starbucks y Burger King ¿Cómo? tampoco se fueron. No se fueron de la Argentina. Era falso, también es falso. Es mentira, construyen mentiras todos los días. Entre paréntesis, en serio, quiero decir que la principal empresa de hamburguesa, 15.000 toneladas al año... Parece que viene. Ahora vamos a ver un poquito más. Bien. A ver si podemos terminar de entender. Digo, leo Intel y dije entender. Pero bueno, Intel anunció, Víctor Hugo, que se instala su sede regional en la Argentina. Es el mayor fabricante de procesadores del mundo. ¿Sí? Esto es lo que no cuentan, que no solo no se van, sino que es vienen. falso, sino que vienen. Ahora, profe, eso Intel, por ejemplo, es menos palpable por ahí para la realidad. Ahora, si yo, el Starbucks o el supermercado que sé que se va a ir, lo sigo viendo en la esquina de mi casa, ya está. O sea, la fake news se cayó en 3 segundos. Bueno, pero no importa, porque ellos... Todavía no, ellos te van a decir, no, se va a ir. Espera un poquitito que se va a ir. No, ellos lo que pasa es que construyen esa mentira, pero nunca la corrigen. Y vos ves el Carrefour de la esquina, pero la ves vos. Pero hay 40 millones que no lo ven y quieren creer eso porque construyen eso. Así
Así construyen ellos la realidad y a través de las redes los ayudan, porque en las redes esto no aparece, en las redes de quienes siguen a Clarín y La Nación, no aparece esto y no se enteran nunca, porque no miran ahora C5N, esos millones de personas. Bueno, pero va al supermercado y la gaseosa sigue estando en la góndola. Está bien, pero muchas veces tiene más peso lo que te cuenta la televisión que lo que vos ves con tus propios ojos. A ver, Leandro, vamos a ver otra de las placas. Entonces, te decía, no solo que no se van, sino que vienen. Y acá tenés Marfrig. Es la principal fábrica de hamburguesas del mundo. Se queda con la gente, se quedó, digamos, más inversiones en la Argentina, 4,5 millones de dólares. Es la principal fábrica de hamburguesas del mundo. Elige la Argentina. Eso tampoco lo cuentan. Estas dos noticias son de hoy, Víctor Hugo. Las dos en el medio de que, recién veíamos el informe, se iban todos. Argentina es un desastre, Alberto es un inepto, vivimos casi en una dictadura. Y sin embargo, esto es lo que pasa en la realidad. Esta es la verdad, no lo otro. A ver, vamos a ver alguna más. Hay muchas más. Vos hablabas de las motos. Podemos hablar de las bicicletas. Récord absoluto en fabricación de bicicletas. Absoluto. Los despachos de cemento tuvieron su nivel más alto en 30 meses. ¿Sabes lo que quiere decir eso? En 30 meses. Trabajo. Que hace 30 meses no había pandemia. Entonces, ¿por qué se vendía menos cemento? Porque la pandemia era el plan económico de Macri y era peor que este. Porque el cemento indica que lo que está funcionando es la construcción. En medio de un desastre económico es innegable. Y eso es trabajo, eso es dinero que le volcás a la gente, eso es consumo. Y así combatís la pobreza. Hoy decía el intendente de Hurlingham, Zabaleta, decía que está viendo ya la gente que hace la mezcla nuevamente para hacer un baño, para agrandar un poco la casa. Es decir, ya se ve en muchísimos lugares que efectivamente por eso que... Bueno, y las políticas públicas de construcción que anunció el gobierno tienen que ver con eso también. Ayudar a que la gente no solo pueda comprar una casa, sino arreglar las casas, que es un gran elemento para mejorar el nivel de vida. Ahora... ¿qué construcción viene? Voy a hacer futurismo, Víctor Hugo. Viene la construcción del pero de nuevo. Porque ¿cómo desvirtúan las políticas del gobierno cuando son virtuosas? Bueno, tienen que decir, bueno, está bien, se vende más cemento, pero ellos van a decir, pero esto, hay más bicicletas, pero no sé qué. Bueno, ya empezó oficialmente hoy la temporada de los peros en los grandes medios. A ver, la temporada. Fíjate, Infobae dice, paradoja, las marcas de autos producen más, pero les traban importación y las agarran con impuestos. Es una gran noticia. Me parece verte con Toñetti, inolvidable, pero fíjate, un saludo a Daniel, un abrazo. Pero fíjate, en septiembre hubo 24% más de volumen de producción de automotores que el agosto anterior y una mejora del 16% respecto a lo de septiembre del año pasado. La pandemia fue Macri, no es el coronavirus. Para la Argentina, el gran problema, porque mientras pasaba eso, al mismo tiempo nos endeudaban por cientos de miles de millones de dólares. Las dos cosas al mismo tiempo. No está la plata, pero al mismo tiempo tampoco hay trabajo y fundieron a las empresas. Eso es lo que pasó y lo que se está tratando de reconstruir, aún en el medio de una pandemia que es trágica para todos. Así que, a ver, Leandro, vamos a ver si hay algún pero más, pero atención, acordate lo que te digo, Víctor Hugo. La venta de autos usados creció en septiembre, pero a las agencias les preocupa la rentabilidad, y claro que les preocupa, a todos nos preocupa la rentabilidad. A mí también. Por favor, es increíble lo que hacen, enloquecen. Ese es el poder. Son animarte a cualquier cosa en medio de la mayor obviedad. A ver, Leandro, yo voy preparando esto, que aparte ensayé. Bueno, me parece que nos hemos reído bien, profe, con todo esto y enseguida vamos a dinamitar, vamos a pulverizar tantas mentiras. Pero nos gustaría también que tomen nota debidamente de qué es lo que construyen los medios de comunicación. Primero, conciencia del poder brutal que tienen. Esos diarios con esos títulos a la mañana se ven en todos los canales de televisión. Millones de personas en toda la República Argentina los están viendo. Entonces, mienten que se van. Que se va la gente y que se van las empresas. Mentira, no se va nadie. 504 personas en 9 meses se fueron a vivir al Uruguay. Mienten que se van las empresas. No, las empresas se están quedando y encima hay algunas importantes que están llegando. Mienten que todo se viene a pique. Se fabrican más autos, se vendieron más motos, se vende más cemento para ir diciendo algunos de los elementos positivos. Y como dice el profesor, ahora vendrá el tiempo de decir sí, pero tal cosa.
Tenemos que luchar contra todo esto, hay que trabajar de ciudadano, hay que tomar conciencia de qué es lo que nos hacen. Muchos dicen, mentime que me gusta, porque lo necesitan para su propio veneno. Pero que esas personas que están afuera de esa forma de captar la subjetividad de cada persona, los que se salvan, que son millones, tienen que estar muy alertas. Y permanentemente, cada vez que miran estas cosas, tener a alguien que está denunciando adentro la forma en que nos están mintiendo. Ese es el trabajo de ciudadano al que nos vamos a someter. Usted no puede hacer en su casa lo que hace el profe Romero, así que hagámoslo juntos. Ahora vamos. Y bien. Vamos a- Y bien. La gente en la calle, Víctor Hugo me para y me dice, por favor, calcula bien, calcula bien, tenés que contar. Pero yo la verdad que yo me concentro, practico en la semana, Aparte, tengo algo muy parecido. Miranos a nosotros. Yo los miro a ustedes. 4. Entonces, empiezo. 3. 3, 2, 1. Y ahí tiro. ¿Por qué? No, bastante bien. No, horrible. Ponele, Bastante bien. No, por favor. Bravo, profe. Póngase cómodo. Empezamos a despedirnos con, sí, ya, directamente, ¿no? Leandro Gabriel le pega la orden. ¿A alguno le quedó algo en él que le diga, qué lástima que no lo dije? ¿O estamos bien? ¿Estamos cumplidos? 1000 puntos. Estamos Fernando. cumplidos. Me pregunto si ¿qué es la verdad? ¿La verdad es lo que vos vivís o la verdad es lo que te cuentan? Y casi que en un modelo neoliberal, con este poder de los medios, la verdad es lo que te cuentan. Profe, gracias, un placer. No, igual, vos sabés que me quedo con esa frase que fue el título de un documental excelente, si no lo vieron, de Tristan Bauer, y se llama Tierra Arrasada, sobre lo que pasó durante el macrismo. Y bueno, y me parece que está muy bien ver eso. Sofía, gracias. Eso es profesionalismo, para yo decirles hasta el martes próximo, si Dios quiere.